Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo Oliveros, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va? Me levanté esta mañana pensando en historia. ¿En historia? Estaba pensando en ese momento en el cual México vivía una Belle Époque. Una época en donde no había alta corrupción, pero sí había un control férreo por parte de una dictadura, la dictadura porfirista, ¿no? La dictadura porfirista que por un lado quería tener grandes obras para demostrar su poderío y su bienestar, y por el otro lado tenía graves momentos de injusticia y de represión, ¿no? Al mismo tiempo que estaba Cananea por un lado, pues por supuesto que por el otro lado estaba Bellas Artes, Claro. ¿no? Y mientras estaba el Ángel de la Independencia, pues por supuesto que había otro tipo de cuestiones políticas álgidas. Y en ese momento, pues no pensaba Porfirio Díaz en que se iba a acabar su Belle Époque. De hecho, quería construir muy cerca de Bellas Artes su palacio legislativo, ¿no? En el 1897, Porfirio Díaz dijo, hagamos un nuevo palacio legislativo que nos aleje de Donceles y que nos aleje también de Jicoténcatl, ¿no? Hagamos algo espectacular, majestuoso, ¿no? Entonces, en 1906 se llevó a cabo este proyecto de construcción del Palacio Legislativo. Iba a ser como el Capitolio. Imagínense ustedes el Capitolio, pero mucho más grande. Majestuoso iba a ser. Entonces comenzaron a construir entre 1906 y 1910 la cúpula, pero le llegó la revolución. Y le llegó la revolución a Díaz, que tuvo que dejar el país en 1911. Dijo, yo prefiero irme antes de que esto continúe. Y lo único que quedó era literal la cúpula y el águila que iba hasta arriba de dicha cúpula del nuevo Capitolio del Palacio Legislativo. No se construyó un Palacio Legislativo, fíjense ustedes, hasta los años 70, cuando se construyó San Lázaro. Y se pensaba que en San Lázaro se iba a tener a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el dinero no alcanzó, la crisis económica llegó a México y no se pudo construir San Lázaro como se quería, hasta que terminando el sexenio de Carlos Salinas se hizo el primer proyecto para hacer la Cámara de Senadores, que iba a ser atrás de Bellas Artes y que se tuvo que echar para atrás porque vino el error de diciembre. Y luego, hasta la época de Fox y Calderón, se hizo la construcción de la Cámara de Senadores como hoy se vive. Ahí empezó la reforma en donde hoy en día se erige esta Cámara en los terrenos de donde anteriormente se encontraba el Cine Roble, un cine de 3 pisos en donde los mexicanos iban a ver esas películas, de las cuales también habla, por supuesto, Alfonso Cuarón en Roma, un cine que quedó dañado en los temblores del 78 y el 81 y quedó inservible tanto el cine como el edificio con el temblor de 1985. La cúpula del Palacio Legislativo de Porfirio Díaz es lo que hoy en día es el monumento a la Revolución. Monumento que quedó durante muchísimos años inservible, sucio, con serias deficiencias, hasta que el gobierno de Marcelo Ebrard decidió remozarlo y construir esta Plaza de la República que hoy en día la gente de la Ciudad de México y visitantes puede ver. Y el águila, que debiera estar hasta arriba de este monumento en Plaza de la República, voló, metafóricamente por supuesto, y hoy en día es la que ustedes pueden ver en el Monumento a la Raza. Ahí en Insurgentes Norte y Circuito Interior, en la Ciudad de México, es específicamente esa. No sé por qué hoy me vino a la mente esta historia de obras inconclusas a partir de cambios de ideología y de modelos políticos. Me vino a la mente. Yo soy un ferviente creyente en las consultas populares. Creo enormemente en que se tiene que revisar las cosas. No sé en qué. Yo no sé sinceramente si no estamos sobrereaccionando con lo que está pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque al final del día, pues el monumento a la revolución ni se quedó. Pero el país y su economía continuó. Claro. Como continuó, aunque se quitaran otro tipo de proyectos. Sí, proyectos que no se habían adelantado, como
el Palacio Legislativo de Díaz o el aeropuerto de Texcoco. Creo que muchos de los que hoy están muy enojados con lo que fue la consulta no participaron en la consulta y debieron de haber participado en la consulta. Y no pensaban en una de esas en que la consulta era lo inadecuado, o por lo menos no los vi ayer tan enojados en el Gran Premio. Los vi muy contentos. Los vi extasiados, diría yo. La política en el mundo ha cambiado, Emilio. Y lo platiqué aquí hace algún tiempo. De hecho, hace un par de años cuando iba a ganar Donald Trump, y dije las razones de por qué iba a ganar Donald Trump, y sirven hoy para explicar lo que pasó ayer, no solo con el final de la consulta, sino también con Bolsonaro. No son iguales ideológicamente hablando, quiero ser muy explícito, pero sí atacan el mismo problema. Desde hace 12 años, las poblaciones en el mundo han externado que prefieren el sacrificar libertades o sacrificar ciertas cualidades de progreso a cambio de que se les entregue seguridad, que se castigue la corrupción y que haya mejores condiciones económicas para los más desprotegidos. Es una constante que se ha vivido en el Brexit, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Ecuador, en Argentina, en Brasil y en México. Esto lo han leído de forma adecuada líderes carismáticos que han roto la manera en la cual la comunicación política se llevaba a cabo anteriormente. La comunicación política que se basaba también en acuerdos de poder con medios, con empresarios, con sindicatos, con estructuras que vienen desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se han comenzado a romper esos acuerdos tácitos y han encontrado que la manera de conexión con ese votante es a través de nuevos métodos de comunicación, no solo redes sociales, sino cómo buscar el nicho adecuado, cómo hacerlo a través de la televisión por cable para quien vota de cierta forma, a través de Facebook Live para quienes no creen o no quieren ver los noticieros como en Brasil, a través de redes sociales como Twitter o Instagram, y a partir de eso, aunque no sea cierto, el discurso debe de ser de rompimiento con élites. Con eso se crean una legitimidad y un triunfo. Y a partir de ese triunfo, poder accionar una política distinta y crear nuevos acuerdos con dichas élites. A partir de esos acuerdos con dichas élites, se transforma, pues puede ser que no a estos votantes y a estos simpatizantes que buscaban mayor seguridad, menor corrupción y mejores condiciones económicas, pero sí cómo se da esa relación con los cuerpos de poder. El gobernante no termina basado en las reglas antiguas, sino que crea nuevas reglas a partir de esta relación. Muy parecido a cómo se crearon dichas reglas en México después de la Revolución y en otras partes del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que estamos viendo hoy. Fíjate, de lo que tú estás hablando, me viene a la mente, porque tú alguna vez lo tocaste y te preguntaría, ¿esto fue lo que hizo y que sucedió en México y que le diera el triunfo al Bronco en su momento? Sí. O sea, el querer terminar, digamos, con la misma idea que se tenía y con la corrupción, etcétera, y la forma como lo hizo. Así es, y el resultado lo vemos hoy en día. Continúa Jaime Rodríguez con una política que trate de ir a esos cuerpos y no a otros. Entonces, el Bronco dice ayer, vamos a impedir que entren centroamericanos a Nuevo León. Es muy mal visto por la opinión pública. No, obviamente hay una condena por derechos humanos, pero para un sector poblacional, que es la base que tendría la preferencia y que le daría el apoyo al Bronco, es muy bien visto. ¿Por qué? Porque es la base que se vería afectada económicamente y en seguridad a partir de la llegada de estos centroamericanos. Que es lo mismo que está diciendo Donald Trump, que está poniendo el ejército. Exactamente. Porque se busca, y cómo le ha funcionado a Trump este discurso contra los resultados electorales que podría tener el próximo martes 6. Hace un mes era seguro que iba a perder la Cámara de Representantes y el Senado. Hoy ya no lo es tanto. De hecho, es más seguro que lo sostenga y que pueda inclusive ganar más territorio que lo que era hace 2 semanas, 3 semanas.
no hay que perder de vista cómo la dinámica comunicacional y de necesidades hacia ese sector es otro cálculo político que no habíamos visto. Cada vez que escuchan ustedes esta historia de es que no se siguen por las reglas, es que es cierto, pero el análisis se hace desde las mismas reglas. Las reglas que se conocen en los medios de comunicación, que ya no son las reglas de siempre. Hoy en día, los que votaron por Santa Lucía votaron por 3 motivos fundamentales. Uno, sí hay una movilización política, no quiero decir la palabra acarreo, pero la hay. O sea, el hecho de que Tabasco tenga esa cantidad tan grande de votantes por encima de Nuevo León y Jalisco, cuando la cantidad de población es distinta, te habla de que ahí hay un fenómeno que debió de haberse atendido y analizado mediáticamente y que no se hizo. No como condena, pero ¿qué es lo que está pasando ahí en cuanto a simpatía y en cuanto a movilización por parte de los simpatizantes de López Obrador, que no sucedió en otras partes? La segunda, la gran simpatía que puede haber hacia el proyecto de López Obrador. Y el tercero, pues la falta de participación de los opositores al mismo. Claro. ¿No? O sea, estas historias de es que es ilegal, es que es falsa, es que no es representativa, pero a nadie se engañó. Se dijo que el resultado iba a ser vinculante. Iba a ser vinculante. Y claro. Sí, el día de ayer yo vi a mucha gente votando en mesas en la consulta. Yo no puedo saber si a favor o en contra de Santa Lucía. Yo no sé si a los niveles de la movilización que hubo, como lo vuelvo a decir, en Veracruz y en Tabasco. Pero me queda muy claro que no fueron esos niveles en lugares como Nuevo León y Jalisco, cuando la cantidad total de votantes es menor a la de estos 2 estados. Y hay que decirlo, Veracruz tiene un padrón electoral muy abultado, pero Tabasco nunca tendría un padrón tan abultado como lo tiene Nuevo León o como lo tiene Jalisco. Entonces, este tipo de resortes deja muy claro que ha cambiado radicalmente la comunicación, no quiero decir política, la comunicación social. ¿Cómo convences, cómo direccionas, cómo alertas, cómo convences a alguien de que tiene que participar en algo? Eso creo que lo que sucedió en las últimas horas no es que sea una gran lección. Creo que nos da una guía, pues para no volver a ver estas obras en donde lo que vamos a ver es que en una de esas Texcoco se convierte en el monumento a la Cuarta Transformación, como la Plaza de la República es el monumento a la Revolución. A la Revolución. Gracias, Gonzalo. Buenos Gracias. días. Vamos